Bueno, pues muy buenos días. Lo primero, pues daros la bienvenida a este encuentro técnico que celebramos en Ingurubide. Como sabéis, bueno, hay encuentros técnicos que estamos realizando en nuestra sala de manera presencial y otros, como en este caso, lo estamos desarrollando online. Entonces, agradecer a Isidoro Gordillo, propietario de Gordillos, alcalde Morón, que nos va a comentar, bueno, es la segunda vez que interviene, pero en este caso, por petición también de varios asistentes de la primera sesión, nos va a hablar ese paso un poquito más pormenorizado de la tradición a la innovación. Todas las innovaciones que han ido introduciendo recientemente y que, bueno, pues que han dado un salto de calidad que se viene también reconocido. No sé si se puede hacer público. Ese reconocimiento que en breve recogeréis y que, bueno, pues que la verdad hace, pues bueno, por lo menos satisfacción, ¿no?, al trabajo del día a día. En cuanto a cuestiones prácticas, solamente solicitaros que mantengáis los micros apagados. Al final, una vez terminada la presentación de Isidoro, como veo que estamos pocos asistentes y se irán uniendo tal vez alguno más a lo largo de la sesión, en lugar de hacer las preguntas vía chat, yo creo que es mucho mejor interactuar, abrís micros y vais planteando las preguntas, las cuestiones o aquello que consideréis con Isidoro. Pero insisto, una vez finalizada la sesión. Y ya sin más preámbulos, Isidoro, todo tuyo. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación y gracias por asistir. Sabes los vínculos que nos unen y con lo que hacéis, con todo lo que movéis, sobre todo esta filosofía, ¿no?, que tenemos entre todos, ¿no?, de poder ir haciendo cada vez una construcción más sostenible, una construcción más eficiente y una construcción más acorde con lo que es la ciudadanía y sobre todo con los habitantes que moramos en esa vivienda, ¿no? Como tú bien decías, la presentación se denomina de la tradición a la innovación, pero siempre basado en productos de cal artesanal. Si me disculpa un segundín, si no me veo, por favor. Igual no están viendo. Aquí. Sí, pero quiero compartir pantalla. Vale, ahora. Disculpen, no estoy muy ducho en esto de la tecnología. Me acompaña mi hijo, que si yo soy la quinta generación, él es la sexta generación y ellos van empujando. Bien, como decía, le hemos denominado esta conferencia de la tradición a la innovación, vuelta al origen, para explicar un poco qué es lo que hemos hecho. Y también pondremos algunos casos demostrativos, como con un producto artesanal, con unas técnicas artesanales, y sin perder esa filosofía ni esa identidad, seña identidad nuestra, se puede llegar a ser un producto know-how y ser perfectamente competitivo con lo que hay en el mercado. Nosotros, como sabéis, somos una empresa familiar, partimos con datos escritos, vamos a quedarnos ahí desde 1874, como decía, soy la quinta generación, y allá desde esa fecha, pues bueno, se venía fabricando lo que era la cal tradicional, con los métodos tradicionales de toda la historia, y es lo que hemos seguido manteniendo y conservando. No hay nada escrito. No hay nada escrito sobre esta forma de trabajar, esta forma de producir y de fabricar, ni la selección de la piedra, ni el proceso de cocción, ni el tratamiento después de los apagados. Todo eso se mantiene tal cual. Lo único que se ha modificado, pues lógicamente, es el tipo de maquinaria a utilizar y, por supuesto, también, y ajustándonos al siglo XXI, por todas aquellas recomendaciones e indicaciones que nos marcan en cuanto a seguridad, higiene, en cuanto a certificaciones, etc., etc. Nosotros veíamos cómo en el mercado los productos que iban surgiendo iban con una evolución lineal. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, esa interpretación? Tú tenías una materia prima, surgía una problemática, la resolvías con eso y obtenías nuevos productos. Con ello lo que estabas dando cobertura a las nuevas necesidades que se iban generando en el mercado. La evolución de los productos ya existentes, y esto me gusta decirlo, ¿no? Nos remontamos pues a principios del siglo XX,
con lo que eran las aditivaciones químicas, el uso de aditivos ya no tradicionales o naturales, sino en búsqueda de esos derivados de componentes químicos o del petróleo, y se iba aditivando, ¿no? Entonces, cuando genera un problema, una necesidad, se desarrolla un producto, ese producto, por evolución, novedad, innovación, van quedando en desuso, pero no desaparecen del mercado, siguen estando ahí. Y además siguen estando ahí los componentes que lo confieren. A la postre lo que tenía era una gran cantidad de material en el mercado. Nosotros, sin embargo, de por sí teníamos una evolución circular, y lo iré explicando. Partíamos de una herencia familiar, nos paramos, que es un poco lo que hicimos, ver qué es lo que había, confiábamos en el material que teníamos en nuestras manos, sabíamos lo que había, seguíamos apostando por ese sistema tradicional, pero queríamos llevarlo a un estrato superior. Por lo tanto, apostábamos por la cal para poder llegar a dar esas soluciones, pero sin que tampoco se perdiera esa herencia familiar. Ese alto en el camino, y empezamos a desarrollarlo, donde lo vimos fue en momentos como el boom inmobiliario, como las grandes industrias que se habían desarrollando, incluso en el sector de la cal. Aquí en Morón, pues en el siglo XIX y principios del XX, había hasta 20 fabricantes de cal artesanal igual que nosotros. En la actualidad estamos nosotros nada más. Y algunas desaparecieron por la aparición de los sistemas de fabricación de cal industrial, mismamente aquí en Morón. Así como también hay que decir que en Morón se fabricó la segunda fábrica de cemento de España, y era todo por la materia prima tan rica que hay en el subsuelo. Bien, por todo eso estábamos dándonos cuenta de a dónde nos estaba llevando. O sea, había una pérdida de la concienciación ambiental principalmente, y por ende a cómo afectaba no solo al medio ambiente, sino también, como he dicho antes, a los que morábamos la vivienda. En ese alto también vimos cómo esas nuevas materiales, productos, sistemas constructivos que se iban poniendo al servicio de la sociedad, pues lo que iba generando eran mayores problemas. O sea, aquí vemos distintas imágenes, desde lo que eran unas pinturas plásticas, como una vez que desaparecía el componente aglutinante que unía las cargas, pinturas sintéticas, vamos a decir, resinas, etc., cómo se iban deteriorando, iban dejando desnudos a los edificios. Como también otras técnicas como la colocación de mallas para revestir de forma generalizada en toda la geografía, no solo española, sino en el mundo entero, problemas de desprendimiento, de descuelgue, faltas de adherencia que en el tiempo iban generando esos nuevos productos. Nosotros seguíamos confiando en la cal y teníamos además una serie de valores intrínsecos que no teníamos que hacer nada para conseguirlo. Es decir, las propiedades bactericidas y fungicidas que tiene la cal, sobre todo cuando son cales puras como las nuestras, pues se mantienen intactas. Y eso es gracias simplemente al pH que tiene nuestro producto, un pH básico, ¿no? En ese sentido, creo, bueno, lo sabréis y lo doy por hecho, que la cal se utiliza en más de 140 usos, y entre ellos, muy importante, el uso en agricultura, en ganadería, pero también en el uso de potabilizaciones de agua, depuradoras. Gracias a Dios ya no se utiliza cloro, ¿no? Se utilizan hidróxidos cálcicos para la depuración de agua, tanto aguas potables como aguas industriales. Después la absorción de CO2. Esto era algo que ya venía de atrás, sin embargo ahora con la Agenda 2030 estamos mirando mucho por esto, ¿no? Nosotros ya de hecho veníamos pensando en ello. Después te mantenía ambiente sano, que te lo sigue la cal, porque son productos o son materiales que permiten la permeabilidad de los muros, de las paredes, y a la vez de la absorción de CO2, pues te mantiene ese ambiente sano y depurado dentro de los edificios. Propiedades aislantes térmicas y acústicas, pues simplemente por la densidad del producto. O sea, un mortero de cal pesa mucho menos que un mortero de cemento, y es debido también a esa red capilar interna que deja y esa presencia de esas capas o esas burbujas de aire, vamos a llamarle, ¿no? Y después la larga duración y resistencia, porque es un material que ha salido de la naturaleza, un carbonato cálcico, el cual en un proceso de cocción, a mí me gusta decirle de alquimia, hemos transformado en óxido cálcico, lo hemos apagado y vuelve otra vez a ser carbonato cálcico, es decir, otra vez la piedra que fue en origen. Por lo tanto, tiene una larga durabilidad y resistencia. Sirva de ejemplo cualquiera de los monumentos patrimoniales que pueda haber en nuestro edificio, o monumentos patrimoniales particulares, ¿no?, de construcción vernácula. También el impulso que nos dio la UNESCO en el 2011 por reconocer a la cal de Morón
como patrimonio inmaterial de la humanidad, es decir, incluirla dentro de la red de patrimonio inmaterial, reconociendo la revitalización del saber tradicional de la fabricación de cal artesanal en Morón de la Frontera, de que no se perdiera ese conocimiento de cómo poder fabricar un material como es la cal sin tener que depender de nuevas tecnologías o de aditivos o de componentes químicos como estábamos hablando antes. Ese proceso de fabricación tradicional. Sirva de ejemplo lo que hemos vivido cuando en tiempo de pandemia, que hemos estado dependiendo de terceros países, y no de la cal, gracias a Dios, porque somos una industria esencial, ¿no? Pero sí de cualquier componente de coche. Todos sabemos la problemática que había con los retrasos de entrega de coche y 20.000 cosas más, los guantes, mascarillas, etc., porque vienen de otros países, sobre todo de Asia. Entonces, la UNESCO con eso lo que hacía es reconocer el trabajo, el conocimiento que teníamos para protegerlo y preservarlo, con la misión que ha sido encargada por ellos de difundir esas técnicas. Bien, ¿eso qué nos llevó? Gracias a Dios eso nos llevó a tener convenios de colaboración con universidades, con institutos de patrimonio, con institutos de patrimonio nacional, Ministerio de Cultura, que sí que tenían esa herramienta que el calero, y yo particularmente, pues no tenía, ¿no? Para poder conocer mejor el porqué de las cosas. O sea, tengo un material muy bueno, sabíamos que el material era muy bueno porque llevábamos muchísimos años, siglos, en la cal de Morón había sido reconocida, tenía una fama bastante importante en el sector, como un material excelente en cuanto a calidades, pero teníamos que saber el porqué, teníamos que ahondar hasta dentro y ver qué nos ofrecía, hasta dónde nos podía llevar. Ahí ya empezamos con distintos estudios en colaboración con las universidades, distintos trabajos, y entre ellos uno que fue el trabajo realizado por Carlos Rodríguez Navarro en la Universidad de Granada, en el cual ya ponía de manifiesto cómo los cristales de cal en pasta, cuando estaban envejecidos, cómo se iban haciendo cada vez más pequeños y eso le aportaba muchísima más flexibilidad, o cómo la capacidad de permeabilidad de los morteros de cal en comparativo con otros morteros convencionales, por tener una grandísima red capilar. Si bien al principio los poros, al principio de la fabricación o la puesta en obra de los morteros, el poro es de mayor tamaño, pero como después se va subdividiendo en poros más pequeños, permitiendo una mayor fluidez del vapor de agua. O sea, todas esas propiedades, unido también a la estructura molecular en forma de lámina, de cristales muy bien ordenaditos, nos daba la razón de cómo podía ser, cómo era posible poder fabricar un mortero o una pintura o cualquier otro producto partiendo de una cal pura como la nuestra, sin tener que utilizar aditivos químicos o cualquier otro componente que sí que eran necesarios para otros sectores o otras cales industriales. Sirva de ello, por ejemplo, este gráfico, que fue un estudio comparativo llevado a cabo por la Universidad de Sevilla, en el cual se utilizaba o se ponía en comparación en liza 3 morteros. Uno es un mortero de cal de alta transpirabilidad, al menos si se comercializa, en base cal. Otro es nuestro mortero drenante, puro de cal. Y un tercero que era un mortero drenante, que se le llama, que se va en cemento. En este gráfico vemos como el primero de ellos, en este gráfico vemos como los 3 morteros tienen un punto parecido de saturación de agua, ¿vale? Pero ahora lo importante era saber cuál de ellos drenaba o permitía el secado más rápido. El verde es el nuestro, y ya veis aquí como a 156, 168 horas, 180 horas, ya está en torno a un 2, un 1% de humedad. Mientras que, por ejemplo, el azul, que se comercializa, no voy a decir la marca por respeto, pero está en cualquier almacén de materiales, lo podéis conseguir, ¿vale? Y cómo efectivamente después de pasar 264 horas todavía estaba en torno al 5 o 6% de humedad. O sea, eso ponía de manifiesto que utilizando materiales de cal tradicional no era necesario el uso de ese tipo de aditivo o de componente, nada extraordinario que no se tuviese ya. Otra de los trabajos de investigación importantísimo para nosotros, que no se le ha dado la importancia que tiene, ¿no?
fue un TFG llevado a cabo con la Universidad de Sevilla, la Escuela de Arquitectura, en la cual fuimos atrevidos y nos permitimos amasar un mortero con agua de mar. Hicimos 2 comprobaciones de amasado, una con agua de concentración salina del Mediterráneo y otra con agua del Atlántico con una concentración salina distinta, diferente. En los 2 casos se probaron distintos tipos de materiales, fueron tanto los morteros de enfoscado, los morteros de acabado, las pinturas incluso, y todos dieron unos resultados excelentes. Eso solucionaba en primer lugar o en primera instancia una problemática o una necesidad que había venido desde la zona de Canarias para restaurar unas salinas que habían sido construidas en época romana, y sabíamos qué es lo que había dentro de los elementos que conformaban los morteros porque se llevó a cabo un estudio de difracción de rayos X y efectivamente comprobamos que era cal, que era carbonato y que había unos piquitos o trazas de magnesio. Magnesio lo que podía aportarte es que fuese una cal un poco más dolomítica, pero también nuestras cales tenían ese puntito, ese 2-3% que lo tienen porque es propio de las canteras de nuestra zona. Pero en todos estos casos dieron unos resultados extraordinarios y excelentes. ¿Esto a qué nos lleva hoy en día? Si reflexionamos un poco, estamos en un momento de crisis energética. Si seguimos reflexionando un poco, estamos en un momento en el que, mismamente en el momento electoral que estamos, en tiempo de campaña, cómo se está utilizando el agua, el uso del agua, la administración del agua o la escasez del agua como una herramienta propagandística, ¿no? Pero si seguimos analizando, vemos la gran falta de agua que hay en el mundo. Entonces, poder conseguir amasar un mortero de cal con agua de mar y que sea estable, o sea, que funcione, que dé los mismos resultados que con agua dulce, un agua potable, yo creo que es un logro maravilloso. Eso obedece, al final las conclusiones, obedecen a esa estructura molecular que nos permite, que tiene nuestro material y que nos permite trabajar de esa manera. Esa estructura en forma de láminas muy bien ordenadita, que es lo que le hace esa empaquetadura a nuestros morteros, que permite poder hacer eso. En otro orden de cosas, o ya como resumen, pues ¿qué es lo que conseguimos? Pues ver cómo, por ejemplo, esa estructura que os acabo de comentar, tan ordenadita en forma laminar, bidimensional, cómo nos daba una perfecta flexibilidad a los materiales, ¿vale? Sin sufrir fatiga, es decir, que son estables, como también, como muestra aquí en esta imagen, esa capacidad permeable del vapor de agua, o sea, perdón, de los morteros, una vez amasado con agua de mar. En esta, si lo veis bien, debajo tiene la parte de sal, que tras haber metido en esta arqueta fabricada, haber metido el agua a punto o con la concentración salina, tanto en Mediterráneo como Atlántico, como tenía la capacidad de evaporar hacia el exterior, es decir, transpirar y trasladar ese agua de mar. Y al encontrarse con el aire, cómo solidificaban las sales. O mismamente las adherencias que tenía nuestro material, nos fuimos en busca de los BTC, es decir, de la tierra, y desarrollar técnicas para poder mezclar sobre el tapial, BTC, el adobe, y cómo era posible perfectamente, lo mismo que lo habían hecho nuestros antepasados, de poder adherir los morteros sobre ellas, que fueran compatibles, porque muchos de los problemas que tenía la construcción con tierra es que se le ha ido poniendo materiales novedosos o materiales contemporáneos en base a cemento, en base sintético, y claro, la capacidad de permeabilidad y respirabilidad que tiene la tierra es muy superior a esos elementos, a esos productos. Con ello lo que hace es bozarlo y expulsarlo. Y a la postre pues va generando más desgaste en la fábrica original, es decir, va arrastrando parte de ese material. Y también cómo podernos adaptar a materiales en cuanto a lo que era la posibilidad de ser clasificado como Euroclase A1, ¿no? La cal de por sí ya lo es, pues cómo fabricar ese mortero metiendo componentes aislantes tipo corcho para fabricación de morteros térmicos. Y en esta imagen que estáis viendo aquí, que os estoy marcando, pues cómo después de someterla durante 5 minutos a 1400 grados de temperatura,
por detrás, en una pieza que lo que tiene son unos 4 centímetros, pues seguía estando a temperatura ambiente y además el material, por supuesto, ni combustionaba ni nada. Y lo mismo ocurría con los nuevos sistemas de aislamiento en cuanto a SATE, o sea, cómo ser compatible nuestro material aplicándose sobre sistemas de placos de diversa naturaleza, bien EPS, XPS o corcho natural, y cómo se puede adherir sobre ello, y ciertamente utilizando placas de materiales sintéticos no vamos a conseguir permeabilidad, pero sí la absorción de CO2 y sí esa acción bactericida y virucida que tiene el material. Al igual, esto no nos lo podíamos quedar para nosotros, había que compartirlo. Y compartir y enseñar, como dije al principio, pues era una de las encomiendas que la UNESCO nos encomendó, mejor dicho, con ese reconocimiento, ¿no? Es por ello que son muchísimas las visitas que se llevan a cabo aquí en nuestras instalaciones por parte de universidades, colegios, colectivos, no solo nacionales, sino también internacionales, incluso alguna que otra convención internacional sobre construcciones tradicionales también se han traído para que conozcan de primera mano la visita, o participar en proyectos importantes como el proyecto Aura, en el cual, firmado convenio con la Universidad de Sevilla, participamos en una competición en cuanto a construcción sostenible en Budapest con distintas universidades del mundo. Se creaban espacios prefabricados, como si fuesen, imaginemos, bueno, en aquel caso fueron módulos del tamaño de los contenedores de barco, y después se iban a ir acoplando a edificios construidos en los años 60, donde carecían, por ejemplo, de ascensores, de cajas de ascensores, salas de reuniones comunes, salas de juego para los niños o salas de reuniones. Entonces esos módulos se iban acoplando a los edificios y todos ellos se iban monitorizando. Colaboramos con ellos, lo mismo que distintas empresas, desde paneles de madera, de fibra de madera, de corcho, de cartón yeso, y siempre iba nuestro revestimiento envolviendo todos esos elementos. Se monitorizó y bueno, en esa competición, que era internacional, como digo, pues quedamos segundos en toda Europa. Competíamos con Londres, competíamos con la Universidad de Londres, en Inglaterra, competíamos con otras de Latinoamérica. Fue la verdad que bastante interesante y muy productivo todo lo que allí se aprendió y se puso de manifiesto. Y otra de las colaboraciones que llevamos también, esta vez fue con la isla de Formentera y concretamente con un departamento y una empresa de innovación, de utilizar la combinación de Poseidonia con la cal artesanal nuestro para la cubierta de techumbre y revestimientos en exteriores para proporcionar ese aislamiento térmico y ese espacio de confort. Hay que decir que la Poseidonia, a pesar de ser un vegetal, pero un vegetal marino, es decir, los enemigos, los depredadores de esos vegetales no están sobre la tierra, están debajo del mar. Por lo tanto, una vez que llegan, son arrojados a las costas, no tiene enemigos comunes. Se han descubierto en la zona de Mallorca soleras de cal aligerada para entresuelos que tienen más de 400 años. Lo que están construidas es con cal y Poseidonia, utilizándolo como fibra. Bien, otra de esas encomiendas fueron también la transmisión de los conocimientos a otras culturas, y en este caso pues enseñamos a fabricar cal a un colectivo que está en Turkana, en la zona de Kenia, en los cuales pues estaban como apartados, ¿no? Como apartados, porque desgraciadamente tenemos que reconocer y saber que todavía existen los sistemas de castas. Bien, pues tras ponerse en contacto con nosotros una congregación religiosa y a la cabeza de ellos un ingeniero no religioso, sino voluntario, pues nos pidieron que les enseñáramos a fabricar cal, para ello construir presas, para cuando viniese el agua o las lluvias torrenciales, poder retener y mantener ese agua para dar vida. Esto fue hace unos años, lo consiguieron, y lo más interesante de todo, que allí había unas 300 personas viviendo en chozas de acacia, con un ganado muy pobre, ganado caprino muy pobre, pues no tenían ni qué comer. Y en la actualidad pues hay más de 2.000 personas, tienen hecho su dispensario, han hecho su pequeño hospitalito, están potabilizando la tierra para cultivo. O sea, es una gozada haber podido participar con ellos.
La verdad que también están incluso vendiendo cal, o sea que están generando riqueza para otros menesteres, ¿no? Y con esos mismos hornos, pues ya también están fabricando yeso, están cociendo ladrillo, o sea, tierra, es una pasada. Bueno, al igual, viendo todas esas ventajas que tienen nuestros materiales, pues optamos por colaborar en unos espacios o escenarios que a todos nos acordamos de ellos cuando nos hacen falta. Gracias a Dios, no estamos todos los días, pero que están ahí, como son los hospitales. Para ello colaboramos con el Hospital Virgen Macarena y la Hermandad de la Macarena, de la Virgen de la Macarena aquí en Sevilla, para crear un espacio llamado o denominado el Balcón de la Esperanza, donde lo que se pretendía era, dentro de la unidad de oncología, crear un espacio sano y saludable para las visitas de familiares a los pacientes de larga duración en esas unidades, tuvieran un espacio seguro y confortable. Como no podía ser de otra manera, pues utilizamos nuestros materiales para todos los revestimientos, creando eso, ese ambiente sano y saludable. Y en esa misma línea también colaboramos con el estudio de arquitectura de Luz Valderrama en la reforma y rehabilitación de la planta de oncología infantil del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Hay que entender que este espacio está totalmente cerrado, blindado, protegido, para que los enfermos y los pacientes que están en estas unidades no se vean afectados por nada que venga del exterior. Pues el objetivo principal era revestir todas las paredes de cal, el máximo metro cuadrado posible, los mayores espacios, para la absorción de CO2 y para mantener un ambiente sano, depurado y desinfectado. ¿Vale? Esto tengo que nombrar que este año ha sido premio de arquitectura por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y que ha optado también al colegio, no sé cómo se denomina, creo que el Colegio Oficial de Arquitectura, pero nacional, ¿vale? Y en Sevilla ya lo tienen y están como opositando a esos premios. Y por supuesto, cómo no decir, con ese mismo materiales no solo nos tenemos que centrar en lo que es restauraciones de patrimonio, también nos tenemos que centrar en lo que es vivienda, que se va buscando la sostenibilidad y donde van buscando esos valores diferenciadores que tiene la cal, desde lo que son restauraciones de edificios como la Fábrica de Artillería de Sevilla o mismamente a una villa privada en la zona de Cádiz, en la Costa de la Luz, en Conil, al lado del mar. O, como indico con el cursor, un centro de salud en Gibraleón, un pueblo de la provincia de Huelva, o un colegio público aquí en la provincia de Sevilla, en un pueblo aquí cercano a nosotros. Es decir, que son materiales que no debemos ni tenemos por qué encasillarlos dentro de lo que es restauración, de lo que son reformas, rehabilitaciones de construcciones tradicionales, sino que estamos a la vanguardia, ¿no?, en todo ese tema de uso. Bien, pues todo este trabajo, esta confianza, ese sistema circular nos ha llevado a conseguir grandes méritos. Primero, teníamos un material que sí, sabíamos que era muy bueno, pero no bastaba solo que nosotros lo tuviéramos, había que demostrarlo y para ello empezamos a certificar. Podíamos haber omitido, no haber certificado o no haber tenido ciertas certificaciones porque simplemente por ser artesanos, sistemas tradicionales, pues bueno, no era tan necesario, pero sin embargo fuimos a ello. Entonces en el tema de marcado, en vez de apostar por un sistema 4 que de autocertificación, apostamos por un sistema 2+, en el cual nos certifica ENAC. Después también, por supuesto, darle cumplimiento con las certificaciones de la ISO, tanto 14001 como la 9001. Disculpen. Puesto que lo que se nos exigía ya nosotros lo traíamos, lo veníamos haciendo de por sí. O sea, ya nuestra filosofía de trabajo era partícipe, ¿no? Y lo ponía en valor y de hecho lo demostraba. Otro de las certificaciones que trabajamos por ella fue el Cradle to Cradle, que hoy en día pues son lo que son los sellos ODS, ¿no? Son equiparables al sello ODS. Bueno, pues nosotros también apostamos por ello porque sabíamos que nuestro material podía cumplir perfectamente con las exigencias y lo que se nos pedía,
Y así fue, lo conseguimos en la categoría oro, pudiendo optar a platino, que es la máxima, pero es verdad que hay que esperar un tiempo, no lo íbamos a conseguir a primera hora. En estos días también, en este tiempo, aprovechando que estamos un poco más encerraditos con la pandemia, pues empezamos a trabajar con el certificado de huella de carbono, sabíamos lo que había porque sabíamos el ciclo de la cal, la cantidad de CO2 que emitíamos efectivamente al combustionar en nuestros hornos leña de olivo principalmente, pero para nosotros era fácil porque si teníamos un producto que después su reactivo estaba en el aire, es decir, era el CO2, iba a restar eso que había emitido. Entonces estamos en una huella, puedo decir que neutra, o sea, ni sí ni no, ¿sabes? Pero para nosotros era importantísimo. Y también, ya que nos estábamos moviendo en ambientes de hospitales, de colegios, o sea, en ambientes públicos, pues tener ese certificado A+ para las pinturas y derivados en las cuales se ponía de manifiesto que nuestros productos están libres de componentes orgánicos volátiles. Otro valor más para el tema de la vivienda sostenible, al igual que la huella de carbono, ¿vale? El sello Cálculo, primero fue el sello Reduzco, después el sello Cálculo y después el sello Compenso. Entonces nosotros en la actualidad ya estamos en el sello Compenso, es decir, hicimos primera encomienda que era la reducción del CO2, pero principalmente enfocada o justificada por el tema de transporte, maquinarias y demás. Después el sello Cálculo para saber exactamente en cuánto baremos nos movíamos y ahora ya estamos en el sello Compenso. Estamos compensando no ya solo el CO2 que nosotros podamos emitir, que de ahí ya lo hemos conseguido, hemos logrado, sino el que puedan emitir otras empresas. Y ello, dentro de las certificaciones, nos ha llevado también una serie de distintivos, como estar distintivo en la red de maestros artesanos, que ya lleva unos años, desde 2017-18, y este año pues que he sido reconocido por la Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional y la Asociación INBAU como Premio Nacional de la Red Nacional, que me lo notificaron hace un par de días. Siguiendo trabajando como íbamos haciendo, pues la Junta de Andalucía tuvo también a bien de otorgarnos el sello de Andalucía en cuanto a calidad artesanal, siendo premios de innovación en artesanía en el 2019, que lo cual nos daba valor y una palmadita a la espalda a seguir confiando en nuestro sistema de producción, nuestros sistemas de trabajo. Por solidaridad, también somos miembros del Instituto de Enfermedades Poco Frecuentes, siendo premiado y distinguido con el Premio de Empresa de Solidaridad Social Corporativa en el 2020, cuando estábamos en pandemia. La verdad que para nosotros era muy importante ese colectivo invisible que está ahí, pero que no podemos olvidar de poder aportar lo que pudiésemos, ¿no? Y empezamos a movernos en cuanto vino encerrarnos a todos, buscando EPIs, buscando mascarillas, buscando guantes, cuando nadie los tenía, buscando desinfectantes y poderle aportar y hacerle llegar al mayor número de personas de este colectivo para que pudieran seguir asistiendo a los hospitales, sus revisiones y con total tranquilidad. Dentro de esas labores, al igual que la de Turcana que antes he descrito, pues tuvo a bien la Conferencia de Empresarios de Andalucía y ProDetour desde Diputación de Sevilla de entregarnos el Premio Responsabilidad Social Corporativa en el 2023, ¿vale? El cual fue entregado a finales del 2022. Y como colofón al trabajo realizado en cuanto a esa preocupación de esas absorciones de CO2 y mantener los ambientes sanos, pues recientemente ya pudimos conseguir el sello de garantía Cámara en cuanto a la absorción de CO2. Este fue el resultado de haber conseguido unos estudios, haber llevado a cabo esos estudios para saber exactamente qué cantidad de CO2 fijan nuestros materiales en una construcción. Si me permitís compartir con vosotros, pudimos llegar a desarrollar una tabla en la cual, dependiendo de la cantidad de material y dependiendo de los metros cuadrados de edificación, podemos cuantificar exactamente qué cantidad de CO2
de cada uno de nuestros materiales y podemos fijar. Claro, esto estaba muy bien, pero ciertamente lo que nos hacía falta también era poder mostrar de alguna manera ese sello, ¿no? Poderlo certificar, y para ello, con la garantía de Cámara de Comercio de Sevilla, pues hemos conseguido ese sello de garantía, de poder validación, para poder validar ese mecanismo. No sé dónde estaba ahora. Bien, aquí lo tenemos. Somos la única empresa de construcción o de fabricación de material de construcción que lo poseemos, que lo podemos dar y certificar. Y son importantes empresas, no ya particulares, sino importantes empresas de distintos sectores, tanto hoteleros, tanto del comercio, con los cuales estamos trabajando, los cuales están interesados, y es un valor añadido para sus instalaciones y para sus empresas, lógicamente, pero principalmente para sus instalaciones. Con ellos estamos demostrando, o ellos demuestran, tener espacios seguros y además comprometidos, dando cumplimiento a la Agenda 2030. Bien, hay otras distinciones que no las tenemos aquí puestas, como es la bandera de Andalucía en febrero de este 2023, lo cual nos otorga o nos nombra como abanderados de Andalucía, de nuestra tierra, y por lo que hacemos, ¿no? Lo cual también son reconocimientos muy importantes, que tu tierra pues te reconozca en ese sentido. Bien, pues como decía anteriormente, la apuesta por la cal, la huella del carbono que antes he explicado, y aquí, si veis, a ver si puedo aumentar un poco, efectivamente, aquí nos decía la cantidad de CO2 de cada uno de nuestros materiales. Por lo cual, esto unido después a la elaboración del mortero y la parte proporcional que llevase, morteros, pinturas, etc., pues nos dará al final un resultado de qué cantidad es la que vamos a poder fijar y decir que hemos fijado, ¿no? Poder certificar. Y con ello después, pues efectivamente entraba lo que era la compensación con el sello de garantía, que así lo ponía manifiesto. Antes os hablaba del Cradle to Cradle, el certificado Cradle to Cradle. Ahora estamos trabajando en los ODS. Y claro, de los 17 hitos que nos marcan, pues sencillamente nuestro trabajo diario ya venía haciéndolo. Entonces, lo que tenemos que hacer es pararnos y mirar, ver qué es lo que hemos estado consiguiendo, o qué es lo que hacemos, o damos cumplimiento con el trabajo diario que hacemos, y certificarlo, sencillamente. Mira qué fácil era, o sea, ya lo teníamos intrínseco. Entonces, por ejemplo, cuando te dice o se refleja apostar o aportar para conseguir hambre cero, ya lo conseguimos con el proyecto Choca. Poder enseñar a fabricar esos hornos de cal, con los cuales construir presas, con los cuales potabilizar la tierra para poder sembrar, para poder cultivar. Estamos empujando para conseguir hambre cero, al menos en esa zona. Salud y bienestar, las colaboraciones que llevamos a cabo con el Instituto de Enfermedades Poco Frecuentes, las acciones llevadas a cabo en los distintos hospitales de nuestra zona, bueno, y más acciones en este sentido, como el encalado de residencias de ancianos, de conventos y monasterios, de guarderías, que también lo llevamos a cabo, ¿no? Mirando siempre por ese ambiente sano. Educación de calidad, desde la Consejería de Cultura de Andalucía, en el programa Sentir y Vivir el Patrimonio, como hemos colaborado con instituciones como el Museo de la Cal para traer los niños hasta aquí, sensibilizarlos con la cal, con el uso de la cal, que hagan talleres de pintura al fresco, o como con la Universidad de Sevilla en Bellas Artes, haber trabajado con ellos y dar talleres, formaciones, conferencias, de que la cal no es solo aquel material de encalar nuestras casas, las cuadras, ¿no? Los corrales, para que estuviera desinfectado, sino crear ambiente sano y crear obras de arte. Miguel Ángel mismo, con su pintura al fresco, o todo el románico español, que tantísimo tenemos, todas esas pinturas al fresco hechas todas con cal, pues era apostar por esa enseñanza. Y la transmisión de saberes, por supuesto, para dar a conocer un material como es la cal, tan tradicional, tan nuestro, que ha ido acompañando al hombre, con los nuevos técnicos, de arquitectos, aparejadores, ingenieros, etc. También el consumo de energía 100% verde. Nosotros utilizamos energía totalmente verde, renovable, además, lógicamente, del combustible. Seguimos utilizando leña de olivo.
los olivos pues tienen un tiempo de rentabilidad como cualquier cultivo. Entonces esos olivos que ya van rindiendo, se van cambiando las plantaciones, ese es nuestro material y lo tenemos aquí, ¿no? Y la mejora de instalaciones y ampliaciones de mercado. Así es, estamos en procesos de expansión, estamos en proceso de recuperar esos mercados. Para eso todas estas labores, mismamente en la conferencia de hoy, y también darlo a conocer en otros países y en otros continentes, hay que decirlo así, donde también estamos teniendo presencia y donde se nos está reclamando nuestro material. Os puedo hablar desde Egipto, empresas que han llevado nuestro material y que se están llevando a cabo acciones, construcciones en Egipto, Milán, Abu Dhabi, Panamá, Francia, Holanda, Portugal. O sea, era otra de las encomiendas, ¿no? Mejorar nuestras instalaciones también en cuanto a todo el cambio de mecanización, de dar cumplimiento a todo lo que son las normativas en cuanto a seguridad e higiene, ahorros energéticos, cambio de motores de alto a bajo consumo, o sea, todo ese tipo de acciones. Y en cuanto a las adaptaciones y mejoras de los equipos y las instalaciones. También diseño de materiales para la edificación de edificios saludables y sostenibles. Es que es lo que estamos haciendo con este nuevo know-how, ¿no? En el cual vamos aumentando, como lo que os he enseñado, de los morteros amasados con agua marina, del tema de los aislamientos térmicos. Y hay uno que no os he comentado, que es el tema del agua, ¿no? Cómo haber llegado a estudios que tenemos en marcha. A ver si os lo puedo mostrar. Aquí veis un comparativo de lo que sería un mortero amasado con cemento, un mortero amasado con cal en pasta, a la misma cantidad de aglomerante, la cantidad de árido y el consumo de agua. Daros cuenta que un mortero de cemento necesita como mínimo para el amasado 5 kilos, son 5 litros de agua, y la misma cantidad en cal en pasta necesita 700 gramos o 700 mililitros. Si eso lo trasladamos a una fachada, y podemos decir que una fachada que pueda tener 30.000 kilos, 30.000 kilos serían 5.500 litros de agua. Si es de cal, esos mismos 30.000 se debe 321, serían 15.000 litros. A ver si he hecho bien la cuenta. 1.000, 30.000. Sí, o sea, si fueran 20, serían 1.000. Y de la otra manera serían 330, o sea, 700. O sea, daros cuenta el ahorro de agua tan impresionante que hay. Si además de ello, como os he dicho antes, lo podemos hacer con agua de mar y no se altera, pues daros cuenta qué ventajas más enormes tenemos con ello, ¿no? O qué apuesta, ¿no? Bien. Seguimos en cuanto a consumo y sostenibilidad, la ISO 14001 en cuanto a gestión calidad ambiental, consumo de envases reciclados. También ahora sabéis que el tema de los envases vienen con un gravamen, envases de plástico, con un gravamen de un impuesto de un 4%. Bueno, pues nosotros ya estamos utilizando material reciclado de por sí. Lo poco que utilizamos, material virgen en plástico y en papel, que era muy poco, pues lo hemos cambiado también. O sea, era uno de nuestras meta y de lo que ya teníamos consignado, de los objetivos de los años anteriores, por lo tanto sí muy fácil. La compensación de emisiones, de acciones por el planeta, por el clima, ya lo llevábamos a cabo con la compensación de emisiones de CO2, con nuestras huellas de carbono y el diseño de productos que minimizan el consumo de agua, como antes os he dicho. Y, por supuesto, lo que es la alianza para lograr los objetivos, pues los convenios con universidades y elementos oficiales. Bien. Como habéis visto, y aquí estamos otra vez al inicio de lo que os trazaba en esta conferencia, ese sistema circular. Tenemos una herencia familiar que nos da una experiencia. Hicimos un alto en el camino para ver qué es lo que había en el mercado, qué estaba ocurriendo, qué es lo que estaba en la calle. Confiamos en la calle, empezamos a estudiarla, a crear convenios con universidades, a realizar ensayos, estudios. Ello nos llevó a crear nuevos productos o materiales, pero en base cal, partiendo de un producto tradicional llega la innovación.
Y siguiendo y apostando por la cal, conseguimos unas colaboraciones. Nos llevó esas colaboraciones para poder trabajar con ellos a conseguir una serie de certificaciones que nos ponían en primera línea en el mercado y que fuésemos atractivos y poder entrar en distintos proyectos y diversos proyectos. Y ellos, pues con ello conseguimos distintos premios y reconocimientos, como hemos visto. Como resumen de todo, somos la única empresa que mantiene un proceso de producción de cal con un sistema tradicional y milenario. Utilizamos piedra caliza de primerísima calidad seleccionada, que la tenemos, bueno, ahora mismo tendré la cantera de aquí, ni a 100 metros siquiera. Trabajamos con combustibles naturales como la leña de olivo, pino o el eucalipto, y todo nuestro proceso de fabricación reparte en el medio ambiente. En este punto del combustible, gracias a esas colaboraciones que llevamos a cabo, no solo con esas colaboraciones, como decía, que llevamos a cabo con universidades y distintos estamentos, no solo nos dimos cuenta cuál era la estructura molecular de nuestro material, sino también nos dimos cuenta por qué nuestro material era tan flexible. Aparte de ello, de esa estructura muy ordenadita de cristales, encontramos nanopartículas vegetales entre cristal y cristal. Esas nanopartículas vegetales que emitía o que eran los residuos de haber combustionado o haber calcinado la cal con leña de olivo. Si hubiésemos utilizado un combustible fósil, también habría esos residuos de ese combustible, pero en ese caso sería azufre lo que nos encontraríamos. De ahí, cuando simplemente al tacto se compara nuestra cal artesanal con una cal industrial, como la nuestra es mucho más suave, es como una crema, ¿no? Como decir, una crema, un suavizante de mano, ¿no? Una Nivea, una cosa así. Frente a esa pereza más recia que tiene el cal industrial. Todo eso aporta, todo eso aporta. Unido a eso, en esa estructura molecular, si yo utilizo un agua marina que tiene un componente de cloruro, que una vez que el mortero seque, ese cloruro va a querer escapar, y si no va a querer escapar, va a estar ahí ocupando un espacio, porque como va en estado líquido, al solidificarse con el aire, va a aumentar su tamaño y puede reventar los morteros. Sin embargo, en nuestros morteros, gracias a nuestra cal, esa estructura molecular en forma de lámina y ese aporte o contenido de esas nanopartículas vegetales hace que lo retengan y no lo dejen actuar. Es decir, efectivamente estás ahí porque ha venido con el agua de amasado, pero a mí no me vas a perjudicar porque te tengo aquí, digamos, encerrado, ¿no? Enjaulado, te tengo aquí prisionero. Y en caso de que haya humedades por humedad capilar y, digamos, se disuelvan en ese agua que ha entrado capilar, pues por remonte capilar o por lluvia o por mojarse, efectivamente va a dejarlo migrar hacia el exterior, pero no va a romper la estructura original del mortero, que es lo que le hace fuerte. Bien, pues con esto termino mi intervención y sí decir que todo lo que tenemos se lo debemos a nuestros antepasados que nos enseñaron a amar la profesión. Muchas gracias a todos y bueno, a vuestra disposición para lo que me queráis consultar. Muchísimas gracias, Isidoro, por tan apasionada presentación. La verdad, enhorabuena, porque realmente lo vives a un nivel, vamos, extremo. Oye, pues nada, lo comentado, dado que estamos un número manejable de personas, si os parece, quien quiera intervenir puede abrir la cámara, el micro, e interactuamos directamente. Pero si alguien prefiere hacerlo a través del chat, también, sin ningún problema, como os venga bien. Bueno, a ver quién se anima a romper el hielo, a lanzar la Venga, primera vamos, pregunta. vamos. Que como somos poquitos, estamos en familia, ¿eh? No tengáis miedo. Bueno, pues parece que nadie se anima. Eso es que lo has dejado más que claro. ¿Ha quedado muy claro entonces? Nos damos una última oportunidad por si alguien se anima a hacer alguna pregunta y si no, pues bueno, pues lo dejamos aquí. Voy a cortar la grabación que se me ha olvidado. Esperad.